Hola, hoy día vamos a revisar el video de la semana 6 del curso MAT 1109 y el tema a tratar es funciones trigonométricas inversas. Pero antes de hablar de las trigonométricas inversas, ¿cierto? Propiamente tal, vamos a recordar en general sobre las funciones inversas, ¿ya? Entonces, recordemos que si nosotros teníamos una función f que iba desde a b, tomando un x en a, tal que le asignamos una imagen y, ¿cierto?, a través de la función, con y igual f de x, para que esta función que está definida, ¿cierto?, desde a b, pudiera existir su inversa, esta función f tiene que ser biyectiva. F debe ser biyectiva. ¿Qué significa que fuera biyectiva? Significa que la función tiene que ser, 1, inyectiva, y 2, sobreyectiva. Entonces, esa es la condición para que entonces pudiéramos tener una función inversa a la cual, recordemos, anotábamos como f a la menos 1, esa era la anotación, y nuestra f a la menos 1 entonces iba a ir de b a a, y tomamos entonces ahora un i en b, tal que f a la menos 1 de i nos daba, ¿cierto?, nuestro x que estaba que es nuestra preimagen. ¿Ya? Entonces, la condición para que exista la inversa era que la función fuera biyectiva, inyectiva y sobreyectiva. Veamos ahora la función seno. La función seno i igual seno de x, ¿ya? Si la definimos, recordemos que esta función seno tiene como dominio r, va desde r hacia el intervalo menos 1,1, que ese es el recorrido. Tomamos un x, tal que y es igual a seno de x. Ahí tenemos nuestra función seno. ¿Ya? Acá tenemos la gráfica, que muestra entonces, ¿cierto?, la función seno de x. Si x vale 0, seno de 0 es 0. Si x toma el valor pi medio, ¿cierto?, seno de pi medio es 1, seno de pi es 0, etc. Recordemos que esta función tiene un periodo de 2pi, ¿ya? Es decir, podemos seguir graficando como está graficada hacia acá a la izquierda nuestra función, y también podemos seguir graficando, ¿cierto?, hacia la derecha. Y el modelo se va a repetir, ¿cierto? Cada 2pi radianes se repite nuestro modelo. Entonces nos damos cuenta que si tomamos un valor 0, seno de 0 es 0 y seno de pi también es 0. Entonces tendríamos dos valores, ¿ya? Si x igual a 0, entonces seno de 0 es 0. Si x igual a pi, seno de pi también es 0. Lo que contradice entonces una de las condiciones para que podamos tener una función inversa, puesto que la función no sería inyectiva. Este x, ¿cierto?, 0, y este x igual pi, es un x1 distinto, ¿cierto?, al x2, pero ¿qué está ocurriendo? Que la imagen del x1 es igual a la imagen del x2 y deberían ser distintas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nuestra función en ese dominio, ¿cierto?, no es inyectiva. Por lo tanto, vamos a tener que buscar un dominio, ¿ya?, que sí lo sea. Podemos restringir este dominio de tal manera que la función sí sea inyectiva. Y el dominio a elegir, ¿ya?, va a ser entre menos pi medio y pi medio. Ya nos vamos a quedar entonces con este tramo de la función, ¿ya?, el que va desde aquí hasta allí, ¿ya? Entonces, entre menos pi medio y pi medio, nuestra función sí es inyectiva. Es decir, para que nuestra función seno podamos definir una inversa, la vamos a definir ahora en este dominio restringido. O sea, la función seno va a estar definida ahora en el intervalo de menos pi medio, pi medio, con el mismo recorrido. Si ustedes miran, ¿cierto?, este dominio ya también tiene como recorrido el intervalo menos 1,1. Y para cada x, ¿cierto?, que esté en este intervalo, vamos a tener entonces efectivamente una única imagen y todas van a ser, para cada x, ¿cierto?, en este intervalo, todas las imágenes van a ser también distintas, con i igual seno de x.
¿Ya? Entonces, con esta restricción podemos decir que nuestra función seno tiene inversa, y la notación de la inversa sigue siendo la notación que habíamos utilizado antes. En la función es f a la menos 1. En nuestro caso mantenemos la notación de seno y podemos poner entonces seno a la menos 1, ¿ya? Y nuestra función inversa irá entonces desde el recorrido menos 1, 1, ¿ya? al intervalo menos pi medio, pi medio. Vamos a tomar entonces ahora un i, ¿cierto?, que estaba en el recorrido, de tal manera que seno a la menos 1 de este i nos va a dar entonces x, que está, ¿cierto?, en la preimagen. Veamos qué ocurre con la función coseno. I igual coseno, ¿cierto?, también estaba definida desde R, que era su dominio, al intervalo menos 1,1. Tomamos un x, ¿ya?, y la imagen y a través de esta función, ¿cierto?, coseno x. Su gráfica correspondía a esta, también con un periodo 2pi. Cada 2pi radianes, ¿cierto?, se repite nuestro modelo. Entonces vemos lo mismo, ¿cierto?, que para valores distintos tenemos iguales imágenes. Por ejemplo, en pi medio, coseno de pi medio, si x igual pi medio, coseno de pi medio es igual a 0. Si x igual 3 pi medio, coseno de 3 pi medio también es 0. Entonces aquí mostramos que para dos valores distintos tenemos igual imagen y deberían ser distintas para que la función sea inyectiva. Entonces tampoco es inyectiva esta función en ese dominio R, ¿ya? Por lo tanto, también vamos a tener que buscar un dominio, ¿cierto?, restringido, donde mi función sí sea inyectiva y podamos definir la función inversa. En este caso vamos a elegir, ¿ya?, el intervalo de 0 a pi, ¿sí? Y nos quedamos entonces solo con esta gráfica. Si ustedes miran, cualquier valor que esté entre 0 y pi, distintos entre ellos, van a tener siempre imágenes distintas, no van a tener imágenes iguales, ¿ya? Entonces nuestra función coseno va a quedar definida de la siguiente manera: desde el intervalo 0, pi a menos 1,1, dado un x, ¿cierto?, encontramos un i igual coseno x, y la función inversa será entonces coseno a la menos 1, que se definirá desde el intervalo menos 1,1 a 0, pi, donde vamos a tomar entonces un i, y coseno a la menos 1 de este i nos dará entonces x, que es la preimagen. Bien, vamos a revisar ahora la gráfica de la función inversa, tanto del seno como del coseno. Recuerden que una vez que encontramos la función inversa, cualquier función inversa, ¿cierto?, hacemos el estudio de ella como si fuera una nueva función. Aquí tenemos entonces la función i igual seno a la menos 1 de x, ¿ya? La función inversa, ¿cierto?, mirada entonces con x siendo parte de su dominio y como su imagen. Y la gráfica de esta función inversa ha quedado de esta manera. Recuerden, ahora para la función inversa el dominio es menos 1, 1 y el recorrido, ¿cierto?, es menos pi medio, ¿ya? Donde antes para la función seno habíamos restringido el dominio entre menos pi medio y pi medio. Entonces, si nosotros nos preguntamos seno a la menos 1, ¿ya?, seno a la menos 1 de menos 1, porque lo que estamos tomando con la función inversa, ¿cierto?, son valores reales, ¿ya? En el caso de la función seno, lo que tomamos, ¿cierto?, son valores de ángulos, ¿sí?, que obviamente también son valores reales. Entonces, seno a la menos 1 de menos 1, entonces nos estamos preguntando, ¿para qué ángulo la función seno nos da menos 1? ¿Ya? Y nosotros sabemos que, y siempre pensando que estamos trabajando en este intervalo de restricción, entre menos pi medio y pi medio. Entonces, seno a la menos 1 de menos 1, eso es menos pi medio. Menos pi medio.
Si nos preguntamos por seno a la menos 1 de 0, ¿ya? ¿Para qué ángulo la función seno nos da 0? La función seno, ¿cierto?, nos da 0 para el ángulo 0. Seno a la menos 1 de 0 es 0. Ahí tenemos entonces seno a la menos 1 de 0, 0. ¿Cuánto es seno a la menos 1 de 1? Seno a la menos 1 de 1, nos estamos preguntando para qué ángulo la función seno, ¿cierto?, nos da 1. La función seno nos da 1 para el ángulo pi medio, entonces seno a la menos 1 de 1 es pi medio. Ahí tenemos esa imagen. ¿Ya? Acá tenemos la gráfica de la función inversa coseno, escrita, ¿cierto?, como una nueva función, y igual coseno a la menos 1 de x. ¿Ya? Entonces recuerden que esta es una notación, no confundir con secante, esto no es 1 dividido por coseno, es la notación de inversa. Entonces, el dominio de esta función inversa, menos 1, 1, y su recorrido 0, pi. ¿Ya? Entonces, si nos preguntamos, coseno a la menos 1 de menos 1, ¿para qué ángulo la función coseno nos da menos 1? La función coseno nos da menos 1 para pi. Entonces, esto es pi. Coseno a la menos 1 de 0, ¿para qué ángulo la función coseno nos da 0 en el intervalo de 0 a pi, ¿cierto? Pi medio. Pi medio. Coseno a la menos 1 de 1, ¿para qué ángulo la función coseno nos da, ¿cierto?, 1 en ese intervalo? Eso es 0. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces, estaríamos mostrando algunos valores de la función inversa coseno. Ahora entonces yo les dejo como desafío que para el resto de las funciones trigonométricas, ¿cierto?, para y igual tangente de x, para y igual cotangente de x, igual secante de x, igual cosecante de x, determinen cuáles serían, ¿cierto?, los dominios de restricción, de tal manera que estas funciones también se les pudiera definir la inversa, y cuáles serían entonces los gráficos de estas funciones inversas.